Amigos, y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que tenemos de compartir la Santa Palabra de Dios. Y quiero pues saludar muy especialmente a los hermanos, a las hermanas del área de San Juan, Puerto Rico, y de todos que asistieron a ese maravilloso fin de semana, este pasado fin de semana, que tuvimos la oportunidad de estar en San Juan, Puerto Rico, en Atuabaja y también pues en la Catedral de San Juan. Así que a todos y cada uno de ustedes que participaron, pues un saludo muy especial, y a todos los coordinadores pues muchísimas felicidades en el nombre de Cristo Jesús. Sigan haciendo cosas maravillosas para el Señor y sigan facilitando medios para que la palabra de Dios se pueda seguir proclamando a todas las personas que quieran escuchar. En este momento, pues quiero decirles a ustedes que este programa va a estar cargado de bendiciones. Vamos a estar recibiendo sus preguntas y contestando a ellas. Y así que ojalá pues no solamente tengamos correos electrónicos, que son siempre bienvenidos, pero también que ustedes nos llamen por teléfono con cualquier pregunta o cualquier comentario que ustedes quieran, aclaración. Estamos aquí para servirles en este subprograma. Pero antes de hacer absolutamente nada de eso, hacemos una pausa y vamos a ponernos en presencia de Dios. Hermanas y hermanos, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo. Yo te glorifico, yo te exalto, yo te bendigo. Yo te reconozco como Señor, como Dios, como amo de mi vida. Yo te doy mis más profundas gracias, oh Dios, por este tiempo de Cuaresma, tiempo de renovación espiritual, tiempo de cambio, Señor, tiempo de acercamiento a ti. Gracias, oh Dios, por esta hermana que está viendo este programa. Bendícela abundantemente, Señor, que pueda experimentar sanación en su cuerpo, sanación en su espíritu, Señor, sanación en su corazón. Por este hermano, Señor, que está en estos momentos con un problema muy grande, que se siente abatido, Señor, que siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre, bendice a este hermano, Señor. En este momento, hermano, recibe esta bendición de Dios. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios quiere bendecirte, hermana. Dios quiere que tú te levantes de tus caídas. Dios quiere que en este preciso momento, a través de este programa, tú puedas experimentar la profundidad, la anchura, la magnitud del amor de Dios en Cristo Jesús. A veces tenemos la tendencia a darnos por vencido, de pensar que ya no hay esperanza para nosotros. Y Jesús viene a decirnos una y otra vez: he venido para que tengas vida. He venido para que te levantes de tus caídas. He venido para liberarte de tus ataduras. He venido para sanarte por fuera y por dentro. He venido para poner mi mano sobre ti y para que sepas que no estás solo, que yo estoy contigo. He venido para que estés convencido más y más de que no tienes por qué temer, porque si yo estoy contigo, tuya es la victoria. Padre Todopoderoso, gracias, oh Dios, por el don de la fe. Gracias, oh Dios, por el don maravilloso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos a través de este programa de llenarnos de tu santa y poderosa presencia. Lléname de ti, Señor. Llena a mi hermano, a mi hermana, de tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que podamos decir más y más como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Es Jesucristo quien ha tomado mi corazón, mi cuerpo, mi alma y todo mi ser. Y a Cristo Jesús le pertenezco y viviré con Cristo para toda la eternidad. Soy tuyo, Jesús, para siempre tuyo, Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tenemos esta pregunta muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes, porque el tema de hoy vamos a hablar un poquito sobre la batalla espiritual que tenemos, cómo nosotros podemos superar nuestras tentaciones y cómo podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Y esta carta dice así: Padre Pedro, cuando era más joven quería llegar a ser santo, pero cometí muchos pecados atroces
Y cuando quiero aspirar nuevamente a la santidad, el recuerdo de ellos no me deja entrar en gracia completa. Me he confesado muchas veces y he vuelto a caer otras tantas. Ya he recorrido buena parte de mi vida y no sé si aún pueda llegar a la santidad. Manuel Bravo, de Potosí, Bolivia. La santidad, hermanos, la santidad, Manuel, es para todos nosotros. Y esa es la meta que Dios tiene para ti, Manuel, para mí también, y para todos nosotros, para todo cristiano bautizado, para todos los que decimos que creemos en Jesucristo. Esa es nuestra meta, ser santos como Dios es santo. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 24. Sean santos, ¿por qué? Porque yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Y el Señor Jesús lo reitera, diciéndonos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 48, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Estamos llamados no a la mediocridad, hermanos, estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a alcanzar esa meta que Dios tiene para ti y para mí, que es unión total y completa con el Santo, que al fin y al cabo es Él, es Dios. Y claro que sí, tenemos que librar una batalla, no es fácil. Estamos convencidos de que la santidad no es fácil. Y Manuel, la santidad no es fácil. Pero es importante que no te fijes en el pasado, sino que tomes la decisión de mirar hacia el futuro. Como dice San Pablo, me gusta mucho la expresión de San Pablo que él usa. A ver si la podemos encontrar aquí. Está tomado de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Dice lo siguiente, fíjense qué cosa más interesante. Dice, para mí ahora solo vale lo que está delante. ¿Escucharon? Para mí ahora solo vale lo que está delante. La tendencia en muchas situaciones es como que mirar hacia atrás y decir, bueno, pero realmente yo no soy digno de Dios. Yo he hecho muchas cosas malas. Yo me he embarrado demasiado. Yo me he apartado de Dios en un sinnúmero de ocasiones. Y realmente, pues, ¿cómo voy a llegar yo a la santidad si estoy demasiado sucio? He cometido muchos errores, he cometido muchos pecados. Y tal vez, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, tú estás pensando así. Yo nunca puedo aspirar a la santidad. ¿Quién yo santo? ¿Cómo es eso? Y ese es tal vez uno de los más difíciles obstáculos que tenemos para vencer. Y ahí tenemos que luchar, hermanos. Porque si bien es cierto que yo no puedo solo ser santo, con Cristo Jesús sí puedo. La palabra de Dios también en Filipenses capítulo 3, versículo 14 me dice, yo todo lo puedo en Cristo que te fortalece. ¿Tú qué sientes que no puedes ser mejor de lo que eres? ¿Tú qué sientes que no puedes dejar ese pecado, ese vicio? ¿Tú qué sientes que tu pasado te agobia y te hace imposible el camino de la santidad? El Señor te dice a través de San Pablo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y lo importante no es mirar hacia el pasado, pero mirar hacia el futuro. Como dice San Pablo, yo corro y corro hacia la meta. ¡Qué hermoso! Con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es el llamado de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio celestial? La corona de los santos que Dios tiene para ti. Dios tiene una corona reservada para poner en el día de tu victoria, en el día después del juicio final, cuando el Señor te va a decir, bien hecho. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y el Señor va a poner esa corona sobre tu cabeza y vas a poder disfrutar a plenitud de la vida eterna, de la gloria de Dios para siempre en el cielo. Entonces, tenemos una meta y la meta es la santidad. En vez de mirar hacia atrás, toma la decisión en esta Santa Cuaresma, comenzando en el día de hoy, ya no voy a mirar hacia atrás, ya no voy a mirar hacia los pecados cometidos. Lo que voy a hacer es prepararme con la gracia de Dios, con el poder que recibo a través de los sacramentos, con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo de Dios en mí. Yo voy a tener la meta que Dios tiene para mí, también va a ser mi meta. Y esa meta va a ser la santidad. Y con el favor de Dios, con la fuerza de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, un día la voy a alcanzar y voy a escuchar esas palabras maravillosas del Señor. Bienvenido. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y recibiré la corona de la victoria. Y con todos los santos del cielo cantaré alabanzas al Señor para toda la eternidad. Dice la palabra de Dios también que es muy difícil pues sobrepasar todos estos
ataques que tenemos a menudo, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y con su fuerza. Yo solo nada puedo, como estamos diciendo, pero con Cristo yo sí puedo. Y dice la palabra de Dios: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Y el demonio, Satanás, tiene muchísimas maniobras, y una de ellas, como estaba diciendo anteriormente, pues es el sentirme indigno, que no puedo. Pero dice San Pablo: pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo, es decir, pues de Satanás y de sus secuaces. Pero de nuevo, no estamos solos, y ahí está el meollo del mensaje de hoy. No estás solo. En medio de tus problemas y dificultades, Jesús está contigo. En medio de tus tentaciones, Jesús está contigo. Y si Jesús está con nosotros, entonces, como dice San Pablo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Ánimo, hermano, ánimo, hermano. Jesús está contigo. Tenemos una meta, tenemos un destino, la santidad, unión con Dios, y con Cristo sí se puede. Bendito sea Dios. Tenemos otra carta que dice así: hola Padre, me gustaría saber si me puedo confesar por medio de la internet. Le escribo desde Puerto Rico y me gustaría tener una charla con usted. Dios lo bendiga, Eva. Yo creo que quede bien claro, Eva y hermanos y hermanas que pues están escuchando, que la absolución sacramental jamás se puede dar, ni se podrá dar a través del internet, ni a través del teléfono, ni a través de una carta, ni ningún otro tipo de medio de comunicación así. La única forma en que el sacerdote puede dar la absolución sacramental es frente a frente. Y eso es muy importante porque en estos tiempos en que vivimos, pues en esta alta tecnología, como que muchas personas pueden decir: bueno, pues esa es una forma más fácil, no tengo que salir de mi casa, no tengo que ir a la iglesia, etc. Pero es como el hijo pródigo, que se levanta de su miseria, se levanta de su pecado y dice: volveré a la casa de mi padre, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y él tiene un encuentro con su padre. Un encuentro que lo cambia definitivamente. Y nosotros necesitamos de ese encuentro, hermanos. Y ese encuentro lo podemos recibir a través del sacramento maravilloso de la reconciliación, cuando nosotros vamos delante del sacerdote que representa a Jesucristo y representa a la comunidad, la iglesia, y el sacerdote no con su propia autoridad, sino que con la misma autoridad del Señor Jesús, y la autoridad de la iglesia, pues absuelve a la persona que ha cometido el pecado. Y la persona puede escuchar las mismas palabras que escuchó el paralítico cuando Jesús le dice: levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz. También quiero pues dar ese punto de énfasis a lo que estoy diciendo, invitándolos a todos ustedes para que, si no han tomado tiempo para ir al sacramento de la reconciliación y recibir la absolución sacramental, que vayan, especialmente esta Santa Cuaresma, antes del Domingo de Resurrección, que vayan, que echen fuera todo lo que tienen por dentro, que se ha convertido en un obstáculo en su relación con Jesucristo, cualquier pecado cometido, cualquier cosa que ustedes sienten en su corazón que les pesa y que les impide caminar en el camino de la santidad. Y acuérdense, pues esta es otra forma de lucha espiritual y de poder ganar la victoria, recibir los sacramentos, especialmente cuando tengo algún problema, algún obstáculo en mi relación con el Señor Jesús, pues confesar eso, ir donde un sacerdote y recibir la absolución sacramental, recibir la penitencia y poder de verdad tener ese propósito de enmienda, de cambio en mi vida, para que Jesucristo más y más sea el centro y Señor de mi existencia, y después recibir a Cristo Jesús en ese maravilloso sacramento que es la Santa Eucaristía. Si bien es cierto que tenemos problemas y hay pues embates espirituales y hay luchas que tenemos que liberar, también tenemos la certeza de que a través de los sacramentos especialmente y la oración, el Señor Jesús se manifiesta en nuestras vidas y nos da el poder que necesitamos para día a día caminar paso a paso en ese camino de la vida, que es el mismo Jesús
nuestro Señor y Salvador. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que les invito desde ya para que apunten el teléfono y nos llamen cuando regresemos. El teléfono de Estados Unidos, marcan por favor el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2980. 205-271-2980. Como dije, vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros. Ya estamos de regreso. Soy el Padre Pedro Núñez y este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos pues tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante por favor. Padre Pedro, le tengo una pregunta. ¿Fue San Pablo obispo con todas las facultades que tiene un obispo o fue un caso especial? Si así lo fue, ¿en qué momento o cómo es que se hace obispo? Desde ya le agradezco por su respuesta, Daniel Rodríguez. Daniel, interesantísima tu pregunta. Yo creo que por lo que yo he estudiado, jamás he leído en ninguna parte, ningún decreto de la Iglesia, ni tampoco pues ningún documento donde se diga que San Pablo es o fue obispo de la Iglesia. Sin embargo, se le reconoce como tal. Los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles, y eso lo podemos ver como el Señor Jesús empieza a llamar a sus apóstoles. Evangelio según San Mateo capítulo 10, los apóstoles eran 12, es decir, los más cercanos a Jesús, los más cercanos colaboradores de Jesús, a esos se les llaman apóstoles, eran 12, y aquellos 12 apóstoles fueron ordenados el día de Jueves Santo durante la última cena, que realmente fue la primera misa de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ofrece su propia vida, su cuerpo y su sangre, cambiando el pan y el vino en su propia carne y en su propia sangre, su cuerpo y su sangre. Y de ahí en adelante, pues la Santa Misa pues ha tomado ese auge, esa visión. Es el Señor Jesús en la persona del sacerdote que sigue dándose por amor en cada Santa Eucaristía. Y los apóstoles pues comenzaron a hacer lo mismo que hizo Jesús, y nos dice la palabra de Dios que cuando Judas Iscariote traiciona a Jesús, los apóstoles pues entonces eligen a otro que va a ser el sucesor de Judas, y es Matías. Pero ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo es diferente. Pablo no es un apóstol escogido en ese tiempo por Jesús, aunque Pablo fue contemporáneo de Jesús. Pero Pablo tiene una experiencia diferente del llamado de Jesús. Y Jesús llama a Pablo, pero cuando Pablo está camino a Damasco. ¿Y qué es lo que Pablo iba a hacer? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y escucha la voz del Señor Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo tiene un comienzo de una conversión enorme, al punto de que por 3 días y 3 noches, nos dice la palabra de Dios, Saulo ni come ni bebe y está encerrado, pero es un tiempo de mucha productividad, porque él comienza a experimentar, me imagino yo, pues una relación muy íntima con el Señor Jesús, al punto de ir después de su bautismo a predicar a los gentiles que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios que vive, que Jesucristo realmente es Dios. Y Pablo, pues al final sabemos bien que él muere decapitado en martirio por amor a Jesús y por amor al Evangelio. Y Pablo dice de sí mismo en diferentes ocasiones, pero es interesante como él habla de sí mismo como apóstol. Pablo habla de sí mismo como apóstol. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de
a la carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a ver si la encontramos aquí más o menos rapidito para que ustedes vean. Perdón, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús. Apóstol de Cristo Jesús. Los obispos hoy día son sucesores de los apóstoles, de los primeros apóstoles, es decir, de los 12 apóstoles. Pero Pablo se consideraba apóstol también de Jesucristo. Entonces, si Pablo era apóstol de Jesucristo, y Pablo no solamente era apóstol de Jesucristo, pero Pablo ordenaba a presbíteros y también pues servía de supervisor de obispos y de presbíteros. Entonces Pablo definitivamente era un obispo. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 6 que los presbíteros, y estos son indicaciones de Pablo, deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y no pueden ser acusados de mala conducta. Y también le habla a Tito acerca de los obispos y le dice Pablo, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario ni de mal genio. Entonces, quiere decir que él tenía autoridad sobre no solamente los presbíteros, pero también sobre los obispos. Definitivamente, Pablo era obispo y obispo de los gentiles. Aunque no se le diga así y se le reconozca más bien como el apóstol de los gentiles, Pablo, sin lugar a dudas, fue uno de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos a Herbert de Texas en el teléfono. Herbert, ¿me escuchas? Sí. Herbert, que Dios te bendiga. Herbert, yo hablé contigo ayer por la radio, en Radio Católica Mundial, ¿verdad que sí? Sí. Que Dios te bendiga, Herbert. ¿Qué noticias tienes que darme o qué quieres preguntar? Que si pueden orar por mi familia y por mi mamá y mi papá y por mi hermana y por mí. Herbert, yo quiero preguntarte, ¿tu papá está en casa? No. ¿Tu papi se fue de la casa? Sí. ¿Y tú sabes por qué se fue tu papi de la casa? Sí, porque se fue con otra mujer. ¿Tú quieres que tu papi regrese a casa, Herbert? Sí. ¿Tú quieres mucho a tu papi? Sí. ¿Qué tú le dirías a los papás que están escuchando, Herbert? ¿Qué tú le dirías para que ellos amen a sus hijos y no hagan lo que tu papi hizo, que se fue con otra persona? ¿Qué tú le dirías a esas personas, a los papás de niños como tú? ¿Qué le dirías? Que se acerque a Dios y que no se alejen de Dios. Que estén cerca de Dios, que no se alejen de Dios. Herbert, tú tienes 9 años. Sí. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias por tu llamada, ¿sí? No te imaginas el bien que estás haciendo a través de tus palabras. Y como que eso desgarra el corazón, ¿verdad que sí, hermanos? Hablando de batalla espiritual, vivimos en una sociedad donde lo que interesa es la satisfacción propia. Si mis hijos se van al barranco, pues mientras yo sea feliz, que se vayan al barranco. Mientras yo sea feliz y mientras yo me pueda satisfacer yo mismo, mi esposa, mis padres, quien sea, que se vayan al barranco. Yo estaba el otro día viendo un programa de televisión en español, y estos dos señores, que son músicos, y no voy a decir ni quiénes son, ni importa, ni nada por el estilo, los dos casados, cada cual con su familia, y estaban diciendo que ellos eran la primera pareja gay en España, y ellos parecían que estaban muy felices de lo que estaban diciendo. Los dos casados y ambos con hijos. Entonces, como que el dolor que se le causa a los hijos no es importante. El dolor que un papá al irse con otro hombre le causa a los hijos y al resto de la familia no es importante. El dolor que una mamá le causa a los hijos cuando se va con otro hombre no es importante. Lo importante, según la sociedad moderna, es que yo me pueda satisfacer, que yo sea feliz,
a costa del dolor de quien sea. Y hermanos, pues, escuchen lo que dijo Herbert, que se acerquen a Dios, que se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que Dios va a pedir de nosotros es que amemos, y que amemos con la misma intensidad con que Él nos ha amado. Y muchos, desafortunadamente, que se llaman aún cristianos y católicos, pues dicen ser cristianos y católicos, pero deja mucho que desear su conducta, hermano, porque no están viviendo el más importante de los mandamientos, que es el amor. Yo pido por tu papi, Herbert, yo pido que el Señor lo devuelva a tu casa, lo devuelva a tu mamá y te lo devuelva a ti. Que Él, como que el Señor le abra los ojos, como se los abrió a San Pablo en circunstancias diferentes, pero que se los abra de verdad y que Él pueda reconocer que ha estado ciego porque el pecado lo ha hecho ciego, y que pida perdón, se reconcilie con ustedes y que sea un excelente papá y un modelo de verdadera vida cristiana para ti especialmente, que estás comenzando a vivir. Y cuenta con nuestras oraciones. Y en el nombre del Señor Jesús, papá y mamá que me estás escuchando, algún día vamos a tener que responder por nuestras acciones delante de Dios. Ojalá que algún día le podamos decir al Señor: Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Ojalá que así lo podamos hacer. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, padre. Tengo entendido que los viernes de Cuaresma no se come carne. Mis padres me enseñaron que incluía pollo, y lo único que podíamos comer era mariscos. Pero mi esposo no cree en eso. Dice que el pollo no es carne roja. Por favor, ¿podría aclararme esto? Que Dios lo siga bendiciendo. Araceli. Araceli, gracias. Cuando hablamos de carne que no debemos de comer, es decir, debemos de abstenernos de esa carne, es toda carne de sangre caliente. En este caso, pues las aves que tienen sangre caliente, pues es lo mismo que la carne de res. Y nuevamente, nosotros como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, estamos llamados a hacer penitencia. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de controlarme la carne, si yo permito que la carne haga lo que le dé la gana en mi vida, que las pasiones carnales dominen mi vida, entonces caemos en situaciones como la del papá de Herbert. Y nadie es Superman, ni nadie es Superwoman, y todos tenemos pues la posibilidad de caer. Por lo tanto, tenemos que tomar las riendas bien tomadas de nuestra carne, de nuestros deseos, y muchos de ellos que están en contraposición de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para someterme más y más a la voluntad de Dios. Hablando de embates espirituales o de batallas espirituales, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y si yo no tengo control de mi carne, si no tengo control de mi cuerpo, yo no se la puedo entregar a Jesucristo. Si no tengo control de mi corazón, si no tengo control de mi alma, si no tengo control de mi existencia, yo no se lo puedo entregar a Jesús. De ahí la importancia. Y la Biblia es sabia, hermanos. Y todo lo que aparece en la Biblia pues tiene sentido porque es palabra de Dios. Si nosotros realmente, en vez de ser tan así como que a ver hasta qué punto puedo llegar sin caerme al precipicio, no, sino que veamos esta Cuaresma y este tiempo de abstinencia y de ayuno, no para ver lo mínimo que puedo hacer, sino qué es lo que puedo hacer realmente para que yo me pueda identificar más con Jesucristo, de tal manera, de nuevo, que puedo decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. La abstinencia de carne es muy importante en mi relación con el Señor. El ayuno es muy importante en mi relación con el Señor. El yo poder frenar mis pasiones y mis deseos y mis instintos carnales son muy importantes. ¿Para qué? Para que domándome con el poder, la gracia que Dios me da, yo pueda rendir más y más toda mi vida al señorío de Cristo Jesús. Y de verdad caminar más y más con fuerza y poder en el camino de la santidad, en el camino de la vida, que es Jesucristo el Señor. Para que nos llamen en Estados Unidos, el 1-800-221-9460. Por favor, sus llamadas son de suma importancia. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2980. 205-271-2980. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
amados en Jesucristo, bienvenidos hermanos, hermanas, una vez más a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica, y gracias por todas sus preguntas y gracias especialmente por las preguntas que hacen en relación a la Santa Biblia y a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Así que sigan llamándonos, sigan escribiéndonos, que sus preguntas son muy importantes para que este programa pueda seguir su misión de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. En estos momentos tenemos otra interesante pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, últimamente he tenido pensamientos en los que me veo como lesbiana. No lo soy ni nunca lo he sido. Y eso me da mucho miedo y vergüenza al mismo tiempo. He dejado de frecuentar los sacramentos y tengo miedo de confesarme, pues no vaya a ser que me malinterpreten. Ayúdeme, por favor, Anónima. Anónima, pues estoy pensando en las tentaciones de Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo que Jesús es tentado. Imagínense la osadía de Satanás de tentar al Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces viene Satanás. Satanás va a tratar de entrar en nosotros por los puntos más débiles. Y él conoce bien cuáles son los puntos débiles tuyos y los puntos débiles míos. Y nos dice la palabra de Dios que Satanás tienta a Jesús. Pero en cada momento, en cada tentación, Jesús para a Satanás y le dice, no, no, no. Y eso es lo importante, hermana Anónima. No importa los pensamientos que puedan venir a tu mente, que tú puedas decir en el nombre del Señor Jesús, no. No importa las tentaciones que puedan venir a tu mente, a tu corazón, a tu vida, que tú puedas decir, no. El tener tentación no es malo. El sucumbir a ellas sí es malo. Y ahí está la diferencia. Jesús fue tentado, pero Jesús no sucumbió a ninguna de sus tentaciones. Tú puedes ser tentada y no sucumbir a ninguna de tus tentaciones tampoco. Lo importante es que tú puedas, con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, decir no, no y no. Fuera de aquí, Satanás, porque tú no tienes en absoluto control de mi vida. Si haces eso, pues estás bien. Tenemos constantemente diferentes ideas que nos vienen a la mente. En el caso tuyo, lo que quiere Satanás es quitarte la paz, tan sencillo como eso. En el caso mío pueden ser otras tentaciones, pero lo que quiere Satanás al fin y al cabo es sacarnos del camino de Jesucristo. De ahí la batalla espiritual que tiene que ser constante. Si tú crees que pues esas tentaciones, tú no has sucumbido a ninguna de ellas, y no tienes por qué preocuparte del pecado, porque no tienes pecado, pues entonces estás bien. Pero si tienes alguna duda que tal vez tú diste rienda suelta a alguna de esas tentaciones y tal vez tuviste alguna fantasía, pues entonces confiesa. Mira, lo hemos dicho muchas veces en este programa, Satanás, decía San Agustín, quita la vergüenza para que pequemos y después pone la vergüenza para que no nos vayamos a confesar. Si crees en tu corazón que tal vez ofendiste a Dios, que pecaste, ve y reconcíliate con Dios, ve al sacramento de la confesión y recibe la absolución sacramental y haz la penitencia y el propósito de enmienda y comienza una vida nueva, especialmente en esta Santa Cuaresma. Y yo te pido también, si esto continúa, pues que busques a un director espiritual, que te ayude, a un sacerdote, para que te ayude a no solamente rechazar esos pensamientos que pueden venir a ti y que al mismo tiempo tú puedas estar en paz contigo misma y con el Señor. Tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le rogaría me explicara, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz? ¿Eso era necesario para la salvación de todos? Muchas gracias. Jesús de Lorca, España. Bendito sea Dios, pues muchísimas gracias Jesús y gracias porque estás viendo el programa desde España y a todos los hermanos de España y de Europa, pues un saludo muy especial, que Dios los bendiga especialmente este tiempo de Santa Cuaresma. La cruz fue un instrumento para matar,
utilizado primeramente por los persas, de acuerdo pues al conocimiento histórico que tenemos, y después fue utilizado por el Imperio Romano. La cruz era símbolo de muerte. En ella pues crucificaban a los peores criminales, y la razón por la cual los colgaban de una cruz era para que sus pies no tocaran el suelo y no pues infectaran con su maldad el suelo donde estaban muriendo. Fíjense qué cosa tan terrible, ¿no? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia de todo pecado es la muerte. Es la muerte de Dios en nosotros, es decir, echamos fuera a Dios. Le damos muerte a la presencia de Dios en nosotros, dándole nosotros la espalda a Dios y dándole nosotros el corazón al mismo Satanás. Entonces como que morimos espiritualmente. Pero no solamente morimos espiritualmente, pero si morimos, es decir, físicamente, en estado de pecado grave, pues vamos al infierno. Y entonces estamos hablando de la separación total y completa de ese que es la fuente de vida, que es Dios. Morimos para siempre. Y ese es el infierno. Separación total de la fuente de vida, que es Dios. El autor de la vida, que es Dios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Fíjense. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto te ha amado Dios a ti, tanto me ama Dios a mí, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no muera, sino para que tengamos en Cristo Jesús vida y salvación eterna. Jesús toma tu lugar y el mío en la cruz. Y muere por tus pecados y por los míos en la cruz. Tú y yo teníamos que estar en esa cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos pecado y tú y yo nos hemos apartado de la gracia de Dios y por lo tanto la consecuencia del pecado es muerte. Pero Jesús toma sobre sus espaldas el peso y la consecuencia de nuestros pecados. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Fíjense qué hermoso. Dice, nosotros lo creíamos, es decir, creíamos a Jesús azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que Él era destruido, nuestro pecado por lo que Él era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Bendita cruz, bendito sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él tomó tu lugar y el mío. Murió para que tú y yo tengamos vida. Por lo tanto, dice San Pablo, y con esto termino, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si bien es cierto entonces que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Ahí está el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que en Cristo Jesús tengamos vida y salvación eterna. Tenemos otro correo con otra pregunta interesante. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Podría explicarme lo que significa el reino de Dios? Gracias, María Luz. María Luz, el reino de Dios es donde reina Dios. ¿Y dónde reina Dios? Dios reina en el cielo. El cielo es el reino de Dios, donde todos los seres en el reino hacen la voluntad del Rey. Y un día tú y yo vamos a estar en ese reino, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tentaciones, ni batallas, porque habremos alcanzado la victoria. Entonces, sigamos luchando, sigamos en batalla, sabiendo que estamos revestidos de las mismas armaduras de Dios y que con Dios en nosotros ya nuestra es la victoria. El reino de Dios es donde se hace la perfecta voluntad del Rey que es Dios, y ese es el cielo. Pero no solamente es el cielo, el reino de Dios también es Jesús. Jesús es el reino de Dios, porque en Jesús
se hace la perfecta voluntad del Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se estaba preparando para su pasión, para su muerte. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa fue la vida de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Por eso en el Padre Nuestro, Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y finalmente, la iglesia es la prefiguración del reino de Dios. En la iglesia está el reino de Dios. En la iglesia está la vida perfecta que Dios nos da. ¿Para qué? Para que vivamos la santidad en su plenitud y desde ya podamos comenzar a experimentar, aunque sea un hálito del cielo aquí en la tierra. Tenemos una meta, hermano. Y la meta es el reino de Dios, donde tú y yo haremos, como Jesús, la perfecta voluntad del Padre. Y para siempre. Bendito sea Dios. En Estados Unidos, para que nos llamen, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen al número 205-271-2980. 205-271-2980. Nos vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea Dios y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa de nuevo, que es Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y en estos momentos tenemos una llamada telefónica de José, desde Florida. José, ¿me escuchas? Sí, Padre, cómo no, yo lo escucho. Dios me lo bendiga. Gracias, José, igualmente. Adelante, por favor. Ok, lo quiero hacer muy breve. Tengo casi 40 años de casado con mi esposa. Y se han presentado muchos problemas, no ahora, sino desde muchos años atrás, pero ahora la cosa se está ya volviendo peor. Y ella protege mucho a los hijos, y a veces quiero dialogar con ella sobre los hijos, y me dicen que no, que me olvide de eso. Le digo que vamos a donde un sacerdote, dice que ellos no saben sino teoría, que ellos no saben nada de familia. Entonces hay muchas cosas que si yo me pusiera a explicarle, Padre Pedro, sería esto, que no terminaríamos este programa ni la otra semana. José, tú vives en Florida, tu esposa está contigo. Ella está en Nueva York hace casi 7 meses con mis hijos y siempre los prefiere a ellos todo el tiempo, todos los años, Ya. es el mismo problema. Ya. Y yo le digo, vamos a donde un sacerdote, y siempre me sale lo mismo, no, ellos no saben nada de familia, ¿Y cuándo? sino teoría. ¿Cuándo regresa tu esposa, José? Y ella dice que va a regresar la semana y la otra semana y la otra semana y siempre es con lo mismo. Ya. Bien. Entonces, quiero que me dé un consejo, Padre, porque yo ya estoy cansado. Yo ya le dije a ella que si se seguía esto, y yo aquí solito en un apartamento, yo me voy para el país mío más bien, porque yo estoy retirado, gracias a Dios. José, primero que todo, yo te diría no te des por vencido. En otras palabras, tu esposa es la responsabilidad tuya delante de los ojos de Dios. Escucha lo que te voy a decir y ojalá que esto te sirva y que lo pongas en práctica. Primero que todo, el darse por vencido como que es tal vez lo más fácil, pero no es necesariamente lo que Dios quiere en una relación. Yo te exhorto, José, sobre todo si hay amor hacia tu esposa en ti, primero que todo, que la entiendas. Ella quiere estar con sus hijos, tal vez ella se sienta a gusto con sus hijos y tal vez no tenga pues el peso de la relación contigo y se sienta un poco libre. Después de 40 años, pues llega un momento en que la persona tal vez quiera como que respirar un poquito, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que eso está bueno ni que eso se debe hacer, simplemente es muchas veces como se sienten las personas. Yo te exhorto, primero que todo,
para que te calmes, para que estés consciente de que tú tienes esa responsabilidad de buscar a tu esposa, de ayudar a tu esposa a reconocer que tanto tú como ella tienen la mayor responsabilidad de cuidar el uno del otro y de vivir una vida saludable juntos y que puedan ser felices ante la presencia de Dios. Tienes dos opciones, José: esperar a que tu esposa regrese a Florida o irla a buscar a New York. Si yo fuera tú, yo la llamaría por teléfono y yo trataría de enamorarla. ¿Cómo fue que tú la enamoraste, José, hace 40 años atrás? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu esposa: esposa mía, te amo más que a mi propia vida? Si tú no se lo dices, José, con frecuencia, ella no lo va a saber. Y muchas veces, pues va a preferir a los hijos. ¿Por qué? Porque con los hijos se va a sentir como que ellos le dan un poquito más de afecto, un poquito más de cariño. Pero si tú comienzas a ser amoroso con ella, si tú comienzas a decirle lo mucho que ella vale para ti, ella va a cambiar. Mira, yo tengo florecitas en el patio de la casa de mamá, y si yo no riego esas florecitas, si yo no le pongo pues fertilizante y agua, esas florecitas no producen flores. Y muchas veces se van a secar y se van a morir. Lo mismo en una relación matrimonial, y con más razón todavía, si tú no tomas tiempo para enamorar a tu esposa, para dejarle saber lo importante que ella es para ti, para decirle que la amas, entonces pues esa florecita se va a secar. Yo, siendo tú, iría a Nueva York después de hablar con ella y le diría: pues te necesito, quiero que regreses a casa. Tomaría un tiempo para dialogar con ella, no para pelear, sino que para dialogar, para entenderla a ella y para llegar a un acuerdo. Y de ser posible, pues sí, ir donde un sacerdote y los dos hacer una buena confesión, porque los dos se han faltado bastante y han faltado la promesa que le han hecho a Dios de los buenos tiempos y los malos, y para siempre, pues respetarse y amarse hasta el último momento de sus vidas. Y después regresar y tú realmente comenzar una vida nueva con ella. Tú no la puedes hacer cambiar a ella, José, pero tú sí te puedes cambiar a ti mismo. Y lo importante es que tú comiences a actuar como si el mismo Jesús estuviera en tu situación. Si haces eso, vas a ver la gran diferencia en tu matrimonio y en tu vida también. En estos momentos tenemos un correo electrónico o otra pregunta, así que adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, le agradecería que usted nos enseñe cómo se ayuna. También me gustaría que nos explique cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Olga Díaz. Olga, gracias. Primero que todo, la que enseña cómo ayunar es la Santa Iglesia, basada en lo que enseña la Santa Biblia. Y de nuevo, la importancia de nosotros hacer penitencia. ¿Para qué? Para controlar nuestros apetitos carnales y poder más y más entregarle nuestra vida toda al señorío de Cristo Jesús. Decimos que Jesús es Señor, pero realmente es Jesús Señor de mi vida. Es Jesús Señor de mi cuerpo. Es Jesús Señor de mi voluntad. Es Jesús Señor de mi corazón y de mi alma también. Pues ojalá que sí. Y la penitencia, en este caso, el ayuno, nos ayuda a eso. ¿Qué forma de ayunar podemos tener? La Iglesia enseña que el más básico es una comida fuerte al día y 2 comidas leves o 2 comidas pequeñas. Puede ser un poquito de cereal con un poquito de leche por la mañana, por la noche, y tal vez el almuerzo ser una comida más fuerte. Es decir, donde yo me nutra mejor. También la Iglesia nos enseña y nos dice que tenemos que cuidar el cuerpo, porque somos templos del Espíritu Santo, y las personas que están enfermas, pues por supuesto, no deben de ayunar. La Iglesia también habla de que el ayuno es entre los 14 años y los 59 años. Si la persona está en buena salud y quiere ayunar después de los 59, pues bendito sea Dios, pero tiene que tener cuidado. También el ayuno puede ser mucho más estricto, mucho más fuerte, como que el comer solamente un pedazo de pan y un poco de agua en el día, o puede ser un ayuno de total pues rechazo a la comida en ese día. Pero de nuevo tenemos que tener cuidado también, porque hay personas que hacen eso y después pueden, si siguen con ese tipo de patrón, convertirse en anoréxicos, ¿verdad? Entonces el ayuno es importante, pero tiene que haber también como que un límite y no puede ser exagerado, porque podemos enfermarnos, y eso Dios no lo quiere, ni la Iglesia tampoco. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el santificador, el que nos hace santos, el que nos da la fuerza, el poder, para que nosotros más y más, venciendo las batallas espirituales que tenemos, las tentaciones,
las dificultades, los obstáculos que se nos presentan, que podamos vencerlos y podamos hacer de Cristo Jesús más y más el centro, el dueño, el rey, el amo y el Dios de nuestra vida toda. Que en este tiempo de Cuaresma precisamente le pidamos al Espíritu Santo que nos siga llenando, que nos llene de su presencia, que nos llene de su poder y que nos dé la fortaleza necesaria para acercarnos al Santo, que es Jesucristo, al Rey, a ese que murió por nosotros para que tengamos vida, para que en Cristo Jesús vivamos vida nueva, vida abundante y un día nuestra sea la corona de los santos, que es el cielo. Hermanas y hermanos, al concluir este programa, desafortunadamente, pues se termina rápido. Quiero recordarles que vamos a hacer una peregrinación bellísima a diferentes lugares santos de Europa, comenzando en Fátima. Vamos a ir por España, vamos a atravesar Santiago Compostela, vamos a ir hacia el norte hasta llegar a Lourdes y después de llenarnos de la santa presencia de Dios en Lourdes, vamos a bajar a Barcelona y después regresaremos a Estados Unidos. Para más información, por favor, comuníquense con nosotros a la página web de Mensaje, que es mensaje1.com. Así que ojalá que nos puedan acompañar, todavía quedan algunos asientos disponibles. Y también les recuerdo que oren por este canal católico EWTN, para que podamos seguir haciendo el trabajo de Dios, y les invitamos de todo corazón para que nos apoyen con su aporte económico. No tenemos anuncios de ninguna clase y lo que EWTN recibe a través del aporte económico de las donaciones de ustedes es lo que usamos para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Así que ayúdenos para poder ayudar. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre, os colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos una batalla espiritual, pero con Cristo Jesús tenemos victoria. Que el Señor nos bendiga en abundancia. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Así sea, hermano. Buen día.